Señor, hazme un radical, como el águila volar. Quiero yo volar, y no quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por este programa ininterrumpido desde que inició hace varios meses. Estamos continuando siempre con esta hermosa actividad, dando gracias a Dios por la iniciativa continua de nuestro hermano Walter, manteniéndolo con vida. También es su privilegio estar con ustedes en este momento para poder meditar por unos minutos acerca de este tema tan importante escogido por nuestro hermano Walter, identificándonos nosotros que somos parte del pueblo de Dios como extranjeros y peregrinos en nuestra vida cristiana, en este mundo temporal. ¿Cómo debemos de conducirnos? En el Nuevo Testamento nosotros encontramos este término de extranjeros, peregrinos, forasteros, advenedizos, palabras sinónimas que hacen referencia a personas que están fuera de su tierra natal. Yo tuve y tengo en la actualidad esa experiencia. Yo salí de El Salvador desde que yo tenía aproximadamente unos 17 años y estuve un tiempo en América del Norte y después me trasladé aquí a Nicaragua y después a Guatemala y regresé a Nicaragua y siempre he estado como residente en estos países y mantengo mi ciudadanía en El Salvador. Pero yo sé lo que significa precisamente ser extranjero, estar como forastero en una tierra que no es de uno. El apóstol Pedro y Pablo usan estos términos desde el punto de vista figurado para ilustrar la vida cristiana de parte de nosotros como hijos de nuestro Señor, cómo hemos de conducirnos mientras estamos en esta vida de tránsito. Precisamente la palabra peregrino se usa generalmente para hacer alusión cuando estamos presentes en esta vida temporal, en donde vamos de paso como todo mortal rumbo a la eternidad. Entonces, decimos muchos de que esta vida es un peregrinaje. Somos forasteros, somos extranjeros, no somos permanentes, somos ajenos a este mundo. Hay algunos pasajes bíblicos que quiero leerles de inmediato antes de hacer algunos comentarios. Es una lección sencilla que nos hace recordar el privilegio que tenemos de parte de Dios en este mundo y mientras estamos aquí de tránsito, qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Antes de hacer esos comentarios, quiero limitarme a leer dos pasajes bíblicos que el hermano Walter nos va a hacer el favor de ponerlos en pantalla. El primero es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Textualmente el pasaje dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. El siguiente pasaje es Hebreos, capítulo 11, versículo 13 al 16 y versículo 24 al 27. Muchas gracias, hermano Walter, muy amable de su parte. Dice el autor de la carta a los Hebreos en esta cita ya mencionada: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y se amplía el argumento, los versículos 24 al 27, cuando dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios,
porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Importantes declaraciones escriturales e importante testimonio que da el escritor de la carta a los hebreos acerca de los antepasados en el Antiguo Testamento, de cómo ellos, motivados por la fe, se mantuvieron con la esperanza no en cuanto a lo material, sino a algo infinitamente superior. De estos pasajes bíblicos yo quiero hacer unas rápidas reflexiones. Creo de que nosotros debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma, tomando la actitud firme de rechazar el querer gozar de los deleites temporales del pecado. Este principio se resume en la importancia de la disciplina personal, autocontrol, de gobernarse a sí mismo, como decía el Señor Jesucristo, niéguese a sí mismo. Es de que nosotros nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una lucha, como usted lo puede deducir leyendo Romanos capítulo 7. Es una lucha, como usted lo puede descubrir en el capítulo 5, en donde la carne y el espíritu entran en conflicto para obligar a la persona a hacer lo que cultivar y alimentar el autocontrol, de tal manera que las pasiones propias de la carne no nos sometan. En el primer siglo hubo ese problema. Miembros de la iglesia, como Demas, por ejemplo, como las viudas jóvenes de las que Pablo habla en primera de Timoteo capítulo 5, fueron arrastrados por sus pasiones, por sus deseos carnales y terminaron fracasando en su vida espiritual. El problema sigue siendo el mismo en la actualidad. Hay mucha presión en el ambiente. El mundo es atractivo. El pecado se presenta de una forma atractiva como se le presentó a la mujer de Adán en el huerto del Edén, y la mujer cayó en la trampa. En la actualidad sucede lo mismo. El pecado se presenta de una forma atractiva, aparentemente deliciosa. Muchos hermanos alrededor del mundo han caído en esa trampa. Y mientras están de forasteros, mientras están de peregrinos, lamentablemente se han descuidado y han olvidado precisamente de que aquí vamos de paso. Se han enredado en las cuestiones de este mundo. Puede ser en vidas nocturnas desordenadas, puede ser en juegos de azar, en casinos, puede ser en discotecas u otro tipo de conductas que rayan con la moral, con la vida cristiana, y se hunden y naufragan. Entonces, corren el peligro de que si no hay arrepentimiento, si no hay un retorno a Dios, perderán su salvación. Entonces, de acuerdo al apóstol Pedro, tenemos el reto de cultivar el dominio propio, el autocontrol. No es necesario que esté presente uno de los ancianos de la iglesia para que usted o yo nos abstengamos de hacer algo malo porque, uy, ahí está el hermano fulano tal. No, nada de eso tiene que ver. Es cuestión de que usted y yo a nivel privado vamos a cultivar la virtud del dominio propio, el autocontrol, la disciplina personal que nos ha de ayudar a batallar exitosamente contra las pasiones de la carne. Vamos a demostrar con firmeza nuestra buena manera de vivir entre los que no son cristianos. Es lo que el apóstol Pedro nos está recomendando, que a través de nuestra buena manera de vivir, nosotros vamos a callar a aquellos que nos critican y que piensan que nosotros somos malhechores, dice Pedro usando su palabra. En el primer siglo, los cristianos fieles y verdaderos eran mal vistos por la sociedad en el primer siglo. El imperio romano y toda la gente que dependía del imperio miraban con ojos de disgusto a los cristianos que no participaban en la idolatría, en el paganismo y en la corrupción de la sociedad en aquel tiempo. Y los miraban con desagrado. Pedro
recomienda a los cristianos de aquel entonces que demuestren con firmeza su buena manera de vivir entre los que no son cristianos. El reto continúa con vida. El reto se mantiene en vigor. Usted y yo somos llamados a mantener buena manera de vivir y demostrarla con firmeza en el trabajo, en el centro de estudios, en la familia, donde quiera que nos desenvolvamos como seres sociables, necesitamos demostrar con firmeza nuestra buena manera de vivir entre aquellos que no son cristianos. ¿Cuál será el resultado? El apóstol Pedro dice de que los que no son cristianos han de considerar nuestras buenas obras, que nos critican, que quieren poner en entredicho nuestra vida espiritual. Ellos que hablan mal de nosotros y que no simpatizamos para ellos, quedarán desarmados sin nada mal que decir al ver buenas obras y al ver la buena conducta que estamos llevando. Esto es lo que Pedro esperaba de que los hermanos en su tiempo hicieran, pero el principio permanece para nuestros días. El principio es el mismo. Nosotros no debemos de pensar que este principio, este consejo apostólico, era activo para aquel entonces, pero que no lo es para nosotros. Razonar así es un error, porque sinceramente al echar un vistazo en nuestro entorno, encontramos un mundo desafiante, una sociedad desafiante, con muchos malos hábitos, con una pésima conducta. Entonces nosotros tenemos que demostrar la diferencia a través de una buena conducta, un buen proceder. Entonces, a través de un buen proceder, a través de buenos frutos nuestros, la gente terminará alabando a Dios y reconociendo de que francamente el evangelio sí que tiene poder. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. No importa en qué país vivamos. No importa en qué zona geográfica estemos, pero somos extranjeros y peregrinos. Vamos de paso. No somos permanentes en este mundo. Y la pandemia que estamos viviendo lo ha demostrado hasta la saciedad. Cuando miramos de que miles y miles han fallecido en el mundo y se han ido vacíos a como entraron. Y eso es un claro ejemplo de que todo ser humano, incluido nosotros, somos extranjeros, peregrinos, forasteros sobre la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Que necesitamos estar muy firmes en nuestra fe, anhelo y esperanza en lo que se nos ha prometido desde los cielos. Nosotros vemos de que las Sagradas Escrituras no solamente tiene principios de alta moral, principios de alta ética que nos ayudan a transformar nuestra vida. Además de eso, la Biblia tiene promesas. Y la más alta promesa es la vida eterna. Esta es la promesa que Dios nos ha hecho, la vida eterna. Primera de Juan capítulo 2, verso 25 lo declara claramente. Entonces nosotros debemos de estar muy firmes por nuestra fe, nuestro anhelo y esperanza en lo que se nos ha prometido, nuestra patria y ciudad celestial. Tenemos ahí puesta nuestra mirada en el galardón. Usted sabe, estimado hermano, amada hermana, usted sabe de que tenemos en el Nuevo Testamento muchos pasajes bíblicos, aparte de lo que hemos leído, en donde se confirma de que nosotros tenemos promesa de parte de nuestro bendito Señor. Ahí tiene usted a manera de ilustración Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante, en donde Jesucristo nos habla de aquella casa no hecha de manos, preparada para nosotros. Segunda de Corintios capítulo 5 también dice la misma promesa con otras palabras. ¿Quiere usted que esa promesa se haga realidad en su vida? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Usted tiene el micrófono apagado, pero indudablemente que su respuesta es afirmativa. Usted quiere recibir esa promesa hecha una realidad. Yo también lo deseo. Para que eso se convierta en una realidad y la podamos gozar y podamos tener ese placer inexplicable, necesitamos mantener muy firme nuestra fe, anhelo y esperanza en esa meta divina que Dios nos ha puesto adelante.
meta que vamos a alcanzar, promesa que Dios va a cumplir. Y eso es lo que motivó a aquella gente en el Antiguo Testamento de la que se nos habla en Hebreos capítulo 11 a manera de ejemplo. Hebreos capítulo 11 se recomienda que lo leamos, que meditemos en él, porque nos anima a fortalecer nuestra fe, nos anima a levantar nuestra credibilidad en Dios. Hebreos capítulo 11 fue dejado para animar a los desanimados, para alentar a los que tenían una fe débil, una fe floja. Todo el capítulo 11 de Hebreos lleva ese objetivo. Entonces nosotros deberíamos de familiarizarnos lo más que podamos con ese capítulo 11 de Hebreos y sentirnos de que nuestra fe es fortalecida, sentir de que nuestra fe está siendo más arraigada en nuestro Señor, con la esperanza de que lo que Dios ha prometido se convierta en una realidad. Ese galardón hemos de recibirlo. Por demás está que yo le pregunto a ustedes, ¿le gustaría recibir ese galardón? Claro, ¿quién no lo quiere recibir? Pero esa es la condición que encontramos en estos escritos que acabamos de leer. Nos debemos de sentir resueltos, mantenernos resueltos viendo al invisible, como actuó Moisés cuando salió de la casa del faraón y se agregó, se sumó al pueblo hebreo y después salió con toda esa multitud, liberándose de la esclavitud, pero él se mantuvo como viendo al invisible. Todos los privilegios que tenía con la familia faraónica, Moisés lo perdió y no le importó haberlo perdido. Y se sostuvo como viendo al invisible. Cuando Esteban era apedreado, en Hechos capítulo 7, dice que él vio la gloria de Dios. Se le abrió el cielo mientras recibía las pedradas y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. ¿Ve usted qué gran bendición la que pudo tener Esteban? Porque él se sostuvo como viendo al invisible, aunque estaba recibiendo pedradas de parte de sus asesinos. ¿Sabe usted, estimado hermano, hermana? Nosotros también necesitamos en estos tiempos difíciles de corrupción, de inestabilidad en la sociedad, de tanta maldad de toda clase, necesitamos sostenernos como viendo al invisible. Como extranjeros, peregrinos, forasteros, foráneos y advenedizos que todos somos, recordemos que hemos hecho de nuestra vida plena nuestro culto racional a Dios. En Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Escuche lo que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Roma. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la correcta actitud, el correcto proceder de todos aquellos que nos consideramos forasteros y peregrinos en este mundo. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia que está en la mera cuna del imperio, Roma, la mera capital. Ahí estaba la iglesia. Y Pablo ruega a estos hermanos de que ellos presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una vida de santidad, una vida de consagración incondicional al servicio de nuestro bendito Señor. Es lo que el apóstol Pablo aconseja a los hermanos en la ciudad de Roma. Ellos miraban idolatría todos los días. Ellos miraban el culto al emperador. Ellos miraban el culto a dioses paganos que tenían ojos y no miraban, tenían pies y no caminaban, tenían boca y no hablaban. Y Pablo quiere que estos hermanos eleven sus ojos hacia el Dios invisible y que ofrenden sus vidas a través de un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que Pablo identifica como culto racional.
Ellos tenían que ser inconformes, según el verso 2. No os conforméis a este siglo, no se acomoden a este mundo, dice Pablo a ellos. Y sabe usted, hermano y hermana, que nosotros como peregrinos hoy también tenemos el mismo compromiso con nuestro Dios. No tenemos por qué conformarnos al materialismo. En el primer siglo, Demas amó más este mundo y eso lo apartó de la iglesia. Hermanos pudientes, hermanos ricos en el primer siglo, por amor al materialismo, por amor a las riquezas, su amor a Dios se enfrió y se apartaron de la vida cristiana. Se olvidaron de que eran peregrinos, se olvidaron de que eran forasteros. No nos olvidemos de que nosotros también somos forasteros. Y cuando fallezcamos, todo que tenemos aquí va a quedar. Y nada de lo que hay aquí lo vamos a llevar con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, porque si cambiamos nuestra forma de pensar, cambiaremos nuestra forma de vivir. Acuérdese usted de ese pensamiento que forma parte de nuestro carácter. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una mente renovada dará como resultado una mayor consagración y mayores cambios en nuestra vida práctica, en nuestra vida cotidiana, donde quiera que estemos, como ya lo dijimos, sea en el trabajo, sea en el nido familiar, sea en el vecindario. Nosotros vamos a demostrar con hechos que tenemos una mente cambiada como forasteros que somos. Oiga usted lo que dice el apóstol Pablo en el pasaje también ya conocido de Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 3. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estimado hermano, no son pocos los cristianos que se han olvidado de este llamado. Y son cristianos, sí, pero ellos han puesto la mira en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba. O sea que han invertido el orden del versículo 2. Han puesto su mirada, su interés, su atención en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba. El apóstol Pablo dice, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esto es propio de aquellos que nos consideramos peregrinos y forasteros en este mundo. Hemos transformado nuestra vida por medio de la renovación de nuestra mente. Y ahora ya no nos conformamos a la forma corriente de vivir a la que este mundo se ha acostumbrado. En el primer siglo habían muchas oportunidades, muchos retos para que los cristianos se enredaran en las cosas temporales de aquel entonces. Lo que hizo el Espíritu Santo a través de los apóstoles fue animar a los hermanos para que ellos tuvieran un interés sublime, un interés noble, con la mirada hacia lo eterno, hacia lo imperecedero. Y ese es el propósito de esta breve lección, que nosotros recordemos siempre de que somos forasteros. Bendito sea Dios que hemos terminado con vida este día. Alabado sea Dios de que Él nos ha concedido vida en todo lo que va de septiembre. Estamos en el penúltimo día. Mañana concluye este mes. ¿Estaremos en octubre? ¿Quién llegará hasta finales de octubre? ¿O quién llegará hasta finales de este año? Nadie lo sabe. Entonces, el que somos peregrinos, el que somos extranjeros, el que vamos de paso, es una realidad que nosotros debemos de mantener siempre, siempre a flor de piel. Y eso nos motiva a interesarnos más en serio en lo que permanece para siempre y eternamente. Quiera Dios que lo logremos para estar todos juntos por siempre al lado de nuestro bendito Señor, con la incontable cantidad de redimidos esperando por nosotros. Que Dios les bendiga y feliz noche. Señor, hazme un radical.
Señor, hazme un radical, como el águila volar.